Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de El Personaje de la Semana, programa que prepara el servicio informativo de Caracol Radio para todas las plataformas de audio y digital de Caracol Radio de Prisa Media. Esta semana queremos hablar de un evento, de un hecho que es trascendental en la historia de Colombia, el Holocausto en el Palacio de Justicia, la toma y la retoma del Palacio de Justicia, hechos que ocurrieron entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985 en la Plaza de Bolívar, el corazón institucional del país. 40 años se están conmemorando de esa tragedia que configuró lo que sería después la Colombia de final del siglo XX y de todo este cuarto del siglo XXI que ya hemos vivido. Y por eso nuestro invitado, el personaje de la semana, es el rector de la Universidad Externado de Colombia, Hernando Parra. Rector, bienvenido a Caracol Radio, gracias por acompañarnos esta semana. Alfonso, muchas gracias, muy complacido de estar aquí hoy para poder comentar acerca de este triste efeméride, pero muy importante para la memoria de nuestra universidad, de nuestra casa de estudios y también del país. De eso es lo que vamos a hablar en los próximos minutos, de por qué está vinculado el Holocausto con el externado, de por qué está vinculado el Holocausto con la justicia de Colombia que hoy tenemos. Y hemos invitado a Hernando Parra como rector de la Universidad Externado porque él es abogado de la Universidad Externado de Colombia, maestro en Derecho de la Universidad de Boston. En el externado fue director del Departamento de Derecho Civil, fue secretario general de la universidad y, como les hemos dicho, rector en la actualidad de la institución y adscrito al Departamento de Derecho Civil como profesor emérito. Este inicio de semana, el martes, justamente el externado hará uno de los actos más importantes de conmemoración de estos 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. Así que, rector, empecemos por allí. ¿Qué es lo que planea el externado para el próximo martes? Nos hemos reunido con las Cortes, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura para llevar a cabo un acto de recordación de este infausto suceso denominado el Holocausto del Palacio de Justicia. Es una reflexión que se denomina justicia, memoria y precisamente reflexión en torno a qué ocurrió, por qué ocurrió, cómo podemos como país no perder el rastro de lo que sucedió en ese momento, porque el país necesita tomar nuevamente referencias de lo que no puede volver a ocurrir. Ha sido uno de los golpes más demoledores para el externado y ciertamente configuró para el Estado colombiano una ruptura de sus principios en ese momento determinante de 1985. Bueno, además de el acto del que usted nos está hablando, habrá también toda una actividad de memoria que se extenderá no solo por esta semana, sino por varias semanas más, que se trata de recordar a través de sus familiares, de sus hijos, a los magistrados de los que hablaremos más adelante, que fueron inmolados en el Palacio. Sí, Alfonso, vamos a tener una muestra muy representativa, rastros, huellas y voces de nuestros magistrados inmolados en el Palacio de Justicia. Se trata precisamente de poner a disposición del público en general, pero especialmente de nuestra comunidad externadista y en general del país, pues un recuerdo de estos magistrados. Ellos entregaron y ofrendaron su vida precisamente por defender los valores de la libertad y de la justicia. Esta muestra se abre en nuestro Museo y Archivo Histórico, el Externado de Colombia, a partir de las 2:30 de la tarde del próximo martes 4, y tendremos allí la posibilidad de observar cada uno de los actos, de las representaciones, algunos objetos propios de los magistrados, sus obras también académicas y literarias, de manera tal que podamos recordarlos y podamos sentirlos más vivos que nunca en este momento tan importante para la historia de Colombia. Decía al comienzo, rector, que el externado está especialmente vinculado con la historia del Palacio de Justicia, como quiera que la Facultad de Derecho y la Universidad Externada de Colombia es, sin duda, de las universidades más influyentes en el transcurso de la justicia del país hoy. Pero hace 40 años incluso su influencia podría ser mayor. En el Palacio de Justicia hubo cerca de un centenar de muertos, 12 desaparecidos que continúan desaparecidos hoy, siempre hay que recordarlo, 11 magistrados de la Corte de entonces, que es distinta con otra constitución de la Corte Suprema, 11 magistrados que murieron, y de los 11 magistrados, 8 magistrados del externado, profesores del externado. Está entonces el externado en el corazón de la tragedia. Así es, Alfonso. 8 magistrados que eran ante todo docentes de nuestra casa, formados en nuestra casa, profesores que perdimos para la juventud,
para la academia, de suerte que en ese momento el externado recibió uno de los golpes más contundentes que ha podido infligirle la historia de su vida en Colombia. Fueron momentos muy difíciles. El externado ha habido digamos, suceso, una vida también de persecuciones, no fue la única, no fue el único golpe sentido, porque los vivimos desde la regeneración, nos creamos y nuestra casa de estudio fue fundada en medio precisamente de esas adversidades, de esa persecución ideológica y sobrevivimos. Más tarde, gobiernos opuestos a nuestra filosofía también nos persiguieron y sobrevivimos, y el golpe del Palacio de Justicia, ese holocausto, pues nos fue en el corazón propio del externado por lo que esos maestros representaban para nosotros. Fueron nuestros profesores, fueron mis profesores, entre otras cosas, muchos de los que fallecieron allí, eran nuestros referentes, no solamente como docentes, no solamente como juristas, sino también como seres humanos. Y por esa razón, esa tragedia se convirtió verdaderamente en un momento para el externado determinante acerca de lo que éramos, de lo que habíamos hecho y de en ese momento qué podíamos esperar del futuro del país. Muchos nos encontrábamos incluso ante dilemas de perder la fe en la justicia. ¿Qué había pasado? ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué los valores de la universidad durante tantos años, una universidad centenaria? Ese año, precisamente el siguiente año, 1986, cumpliríamos el centenario de nuestra fundación, defendiendo los valores de la libertad, la defensa de la vida, la supremacía del poder civil sobre otra clase de poderes como el militar. ¿Por qué esa defensa del Estado de Derecho en la que llevábamos casi 100 años, de un momento a otro había desaparecido? Se había generado una absoluta ruptura frente a esos principios. De manera tal que muchos de nosotros caímos en un estado un poco de interrogante, de perplejidad, de absoluto desconcierto frente a lo que el futuro nos podía deparar. Pero aquí estamos hoy como universidad, firmes, el externado continuó, pero ese golpe quedó grabado como una especie de impronta en nuestra historia y una impronta luctuosa, pero de la cual también hemos derivado lecciones y de ella también hemos derivado fortalezas. Y siempre hay que hablar de los magistrados que perdieron la vida. Si le parece, rector, podemos recordar los nombres de los 8 magistrados externadistas, de los 8 profesores externadistas que perecieron 6 y 7 de noviembre de 1985. Así es, y es triste recordarlos, pero debemos mencionarlos porque ellos permanecen vivos en la memoria, en la historia de esta casa de estudios. De ellos, además, tenemos en nuestra universidad un espacio para evocarlos permanentemente, es el sitio denominado el Jardín Memorial y la Pirámide Trunca, donde rendimos homenaje precisamente a el recuerdo de estos magistrados. Sus voces todavía aquí se sienten en nuestras aulas, su pensamiento está más vigente que nunca. Carlos Medellín Forero, además mi maestro, mi profesor en el colegio, era para ese entonces el decano de estudios de la universidad, era la voz orientadora en ese momento de todo el currículum académico de la universidad, una persona preocupada por la actualización de los planes de estudios, por la vida universitaria, por comprender a la juventud, un maestro de maestros. Alfonso Reyes Echandía, presidente a la sazón de la Corte Suprema de Justicia, maestro en Derecho Penal. Con una voz histórica que recordaremos siempre pidiendo el cese al fuego, que no fue escuchada en su momento ni por las fuerzas militares, ni por la Presidencia de la República, ni por ninguna autoridad civil. Aún en nuestros oídos retumban esas voces del maestro Alfonso Reyes Echandía solicitando, clamando por un cese al fuego que no fue escuchado. El doctor Reyes Echandía, un referente en el derecho penal, no solamente en Colombia, sino internacionalmente. Nuestro maestro, autor de muchas obras en materia de derecho penal. El profesor Manuel Gaona Cruz, un constitucionalista tal vez de los más destacados para ese momento, formado en Europa, un hombre orientador, un hombre verdaderamente conocedor de todo el derecho público, pero además con un sentido filosófico. Por eso sus clases eran no unas lecciones, sino unas verdaderas cátedras, no de derecho constitucional, sino del derecho en sentido general. Darío Velázquez Gaviria, José Eduardo Géneco Correa, todos profesores, los 2 profesores de nuestra casa muy destacados. Fabio Calderón Botero, oriundo de nuestra casa, egresado de nuestra universidad del externado, condiscípulo en ese momento del rector Fernando Inestrosa, destacado maestro en Derecho Penal. Emilio Sandoval Huertas era magistrado auxiliar en ese momento, una persona joven, era una verdadera promesa Emilio Sandoval de lo que podía ser verdaderamente un nuevo referente externadista. De manera tal que fueron esos los momentos. Y Ricardo Medina. Y Ricardo Medina Moyano, Ricardo Medina externadista,
padre inclusive de una condiscípula de Jimena Medina, quien conocí en la universidad, un hombre destacado y reconocido en el campo del derecho penal y del derecho constitucional, porque el profesor Medina Moyano, cuando falleció, hacía parte de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y ya que usted lo cita, que por su familiaridad como padre de una condiscípula, hay que recordar que algunos hijos de estos magistrados inmolados siguen dándole luces al derecho colombiano. Por ejemplo, Yesid Reyes, hijo del magistrado Reyes de Chandía; Carlos Medellín, que tiene el mismo nombre de su padre; Mauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona. Y lo que nos muestra que es una tragedia que, aunque haya pasado ya 40 años, han pasado 40 años de la tragedia, todavía sigue teniendo eco, sigue teniendo efecto en las vidas de todos los que estamos haciendo la Colombia hoy. Por medio de su legado, de sus hijos, hemos podido conservar también viva su memoria. En nuestro externado, Camilo Calderón, también hijo de Fabio Calderón Botero, que ejerce la profesión con mucho lustre y con mucho brillo, y los que usted ha mencionado, Yesid Reyes, Carlos Eduardo Medellín, los hijos del profesor Génico, Mauricio Gaona, hoy tan reconocido y destacado, de manera tal que por medio de ellos también nuestro externado conserva vigente esa memoria, esa impronta de nuestros magistrados inmolados. Y lo escuché decir, doctor Parra, que usted entonces estaba justamente estudiando por estas aulas. Terminé ese año, en 1985, mis estudios de Derecho. Me había graduado 3 meses antes de la tragedia del Palacio de Justicia, pero realmente para mí el momento fue demoledor. No me encontraba en Colombia, estaba cursando unos estudios en el exterior, y esa razón me llevó todavía más a sentir el dolor de no poder compartir en ese momento con mi externado la tragedia que se vivía. Pero las voces de mis profesores, el recuerdo de ellos, especialmente del doctor Medellín, que fue mi maestro desde la primaria, pues naturalmente me generó un dolor inmenso que aún llevamos. Yo creo, Alfonso, que esos dolores nunca pasan. Aprende uno a llevarlos consigo simplemente. Y estos espacios, el homenaje, la fecha en general que conmemorará el país, 6 y 7, el homenaje que hace el día 4 el externado, más la exposición de las siguientes semanas, o espacios como este, lo que esperamos es que le hagan ver a personas más jóvenes que este país se ha escrito, y con mucha sangre, con mucho dolor, pero también con mucha esperanza, y que hay que recordar hechos como estos, que usted había sido recientemente estudiante del externado. Yo era estudiante además, por ejemplo, en la Plaza de Bolívar, justamente mientras estaban sucediendo los disparos y la toma y retoma, que tiene que forjarnos a futuro, aprender de esos errores o episodios, como los llamemos, del pasado, para forjarnos a futuro. Y por eso quiero, rector, preguntarle un poco, 40 años después, ¿qué tipo de reflexión hace usted de lo que pasó en el Palacio? De lo que significó esa toma y esa retoma del Palacio, por ejemplo, para la justicia colombiana, que fue la atacada en ese momento. Alfonso, lo que pasó en ese momento yo creo que es lo más grave que ha ocurrido en la historia republicana para Colombia en cuanto al Poder Judicial. Eso fue más grave que lo que ocurrió el 9 de abril, porque el 9 de abril de 1948 se incendió el Palacio de Justicia de la carrera sexta con calle 11, pero no murieron los magistrados. Lo que ocurrió el 6 y 7 de noviembre de 1985 fue verdaderamente un crimen contra el Estado mismo. Fue la ruptura plena del Estado de Derecho. Entonces, este es un momento para reflexionar qué pasó allí, por qué todas las fuerzas perdieron el control, por qué el Estado de Derecho no pudo defenderse. ¿Cómo podemos nosotros hoy recordar lo que sucedió precisamente para conjurar situaciones que vuelvan a poner en grave riesgo no solo el Estado de Derecho, sino la vida de estos servidores devotos dedicados a la justicia? De manera tal que este para mí es el acontecimiento más grave que ha ocurrido en la historia republicana del país en cuanto al ataque a una de las ramas del Poder Judicial, que es precisamente la rama judicial. Mire usted que la justicia es quizá la rama que debe en este caso representar el símbolo de la coexistencia pacífica. Sin justicia no es posible convivir. Para mí es el primer servicio que debe prestar un Estado, inclusive antes que el de defensa misma, porque la justicia crea la posibilidad de convivir, y cuando no existe esa posibilidad de coexistir pacíficamente, pues cualquier sociedad o cualquier Estado está llamado casi que a sucumbir. De manera que lo que ocurrió fue muy grave, y por eso es importante volver a sus causas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hubo una conversación? ¿Por qué no existió diálogo?
qué hacer ante situaciones donde ciertos sectores sienten que no tienen canales de expresión y cómo debe reaccionar el Estado. Lo cierto, Alfonso, es que aquí hay una reflexión importante. Cuando el Estado reacciona de una manera desproporcionada frente a quienes lo atacan desde sectores que pueden estar en ese caso en la ilegalidad, pierde legitimidad, porque el Estado no puede reaccionar de esa manera. Entonces, son muchas las reflexiones que tienen que animarnos en este momento a pensar qué ocurrió y qué debemos hacer para que algo tan nefasto no vuelva a ocurrir jamás. Estamos en el personaje de la semana de Caracol Radio. Estamos hablando con Hernando Parra, el rector de la Universidad Externado de Colombia. Lo hacemos al cumplirse esta semana que empieza 6 y 7 de noviembre, 4 décadas de quizás una de las tragedias más graves en la historia del país, sin duda la más grave contra la institucionalidad de Colombia, la toma del Palacio de Justicia por la guerrilla del M-19 y la retoma del Palacio de Justicia por el Ejército y las Fuerzas Armadas colombianas. Y de lo que como estamos hablando de historia, de reflexiones de lo que aprendimos, vale la pena recordar que en 1886 fue fundado el Externado de Colombia. En 1886 se había promulgado la Constitución que nos regiría todo un siglo, la de la regeneración conservadora de Rafael Núñez. Y con esa Constitución ocurrió casi en su centenario este holocausto del que estamos hablando. 5 años después tuvimos una nueva Constitución, que es la que nos sigue teniendo hoy, una Constitución mucho más liberal, mucho más de derechos. ¿De qué manera eso que pasó en el Palacio terminó influyendo, si lo terminó, en la Constitución que hoy nos rige, rector? Yo creo que se fueron acumulando una serie de circunstancias que empezó por esta tan dura del Palacio de Justicia, pero que ya había estado precedida por otras, Alfonso, como fue por el asesinato de otro gran externadista, el exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Ese también fue un golpe muy fuerte para el externado. Nuestro profesor, nuestro maestro, también había sido docente de quien le habla. Asesinado como ministro de Justicia. Asesinado como ministro de Justicia. Yo creo que el país venía acumulando una serie de sucesos que precisamente llamaban a que tuviera que pensarse en una nueva estructura institucional, en crear canales de expresión, voces que a veces no tenían cauce y debían ser recogidas. Y yo creo que el Palacio de Justicia fue determinante también en ese momento, ese holocausto del Palacio de Justicia, porque todos estos sucesos acumulados llevaron finalmente a que la sociedad colombiana tratara de llegar a un punto de concertación y de acuerdo, producto del cual fue nuestra Constitución de 1991. Con todas sus críticas a la Constitución, yo creo que este sí fue un gran acuerdo nacional, pese a que pueden hacerse reparos sobre el número de participantes, la elección de los constituyentes, pero creo que fue la expresión de un gran acuerdo nacional. Creo que el país sintió un gran alivio, experimentó una nueva etapa de ilusión, una nueva etapa de esperanza cuando fue promulgada esta Constitución. Entonces, tristemente, Alfonso, hay que decirlo así, todos esos sucesos acumulados sí llevaron a que esta sociedad colombiana se viera casi que obligada a pensar nuevamente en una nueva estructura institucional para nuestro país. Y para el externado pues fue muy grato. Nuestros maestros como Carlos Restrepo Piedrahíta, el rector Fernando Inestrosa, participaron de manera decidida en la construcción de esa nueva Constitución. Instituciones como la Corte Constitucional, por ejemplo, pues fueron producto de las reflexiones de esta casa. El profesor Restrepo Piedrahíta ya había planteado en varios intentos de reformas anteriores esta figura de la Corte Constitucional. Creo que la Constitución de 1991 es una constitución mucho más próxima al pensamiento liberal de nuestro externado. Lo recogió en mucho y ciertamente acercó la ley y la Constitución a los ciudadanos. Yo creo que esta es una Constitución que vivimos todos los colombianos. La Constitución del 86 nos rigió por mucho tiempo, más de 100 años, pero creo que los ciudadanos no la sentíamos tan cerca como ahora sentimos la Constitución de 1991 y eso hace parte también del sentir y de la filosofía de nuestro externado. Y eso me lleva a pensar, rector, que las constituciones son, por supuesto, elementos vivos. Hay que adecuarlas con el paso del tiempo, con los adelantos tecnológicos, sociales, con los cambios de pensamiento. Y estamos hablando de una constitución que efectivamente nos rigió más de un siglo, 105 años. Con esta constitución de la que completamos algo más de 30 años, 34 años de vigencia. Y llega justamente esta conmemoración en momentos en que se discute la posibilidad de abrir una Asamblea Nacional Constituyente para volver a hablar de ese acuerdo nacional que algunos piensan inacabado. ¿Cómo analiza usted esta posibilidad? ¿Necesitaríamos ese camino o cómo lo ve? Hago mías
las voces del ilustre profesor y maestro de esta casa, Alfonso Gómez Méndez, para decirle que nosotros no necesitamos una nueva constitución, sino necesitamos desarrollar y aplicar la constitución que tenemos. Nuestra constitución realmente tiene cabida para todo, es una constitución que está todavía en juventud, está en etapa de pubertad, diría yo, y por lo tanto es una constitución que no podemos suprimir. Hacer un llamado a una constituyente, sinceramente, y lo digo respetuosamente, me parece un despropósito, cuando tenemos una constitución que podemos nosotros en este momento desplegar en todos los campos para desarrollarla. Ahí están las instituciones, simplemente tenemos que aplicar lo que está allí consagrado, desarrollarlo, reglamentarlo y no fracturar con ello la sociedad colombiana, que podría ante un nuevo planteamiento de esta naturaleza pues encontrar caminos de desvío que me parecen que no contribuyen ciertamente a fortalecernos ni como país, ni como nación, ni como sociedad. Tenemos una constitución, debemos preservarla, debemos garantizar su aplicación y encontrar en ella todas las posibilidades de desarrollo. Ahora, rector Hernando Parra, hablando nuevamente sobre el Holocausto en sí, del que conmemoraremos 40 años, pues se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, hubo unos años iniciales de silencio quizás, de investigación perdida, pero hay una investigación muy avanzada, una comisión de la verdad de lo que pasó en el Holocausto, que tiene unos resultados y unos documentos disponibles. Dentro de la comisión de la verdad que se hizo del conflicto armado también se habló del episodio del Palacio de Justicia. Pasado todo esto y los 40 años, ¿usted cree que está resuelto ese episodio específico? ¿Nos falta aún por descubrir algo? ¿Siente que en este país se hizo el suficiente camino de verdad y de reparación después de esta tragedia? Yo creo, Alfonso, que los primeros años fueron unos años de letargo, un poco. El golpe fue tan contundente, tan demoledor, que la sociedad colombiana quedó un poco anestesiada. Luego vinieron épocas de procesos, de responsabilidad, de esclarecimiento. Presente el doctor Gómez Méndez, siendo procurador, llevó a cabo el primer debate sobre este tema, siendo el representante a la Cámara, recuerdo, en 1986. Y luego vinieron investigaciones, procuraduría, cuando apareció la fiscalía, en fin, pero ha sido un largo camino. Aún recientemente se ha estado hablando de nuevos hallazgos, de nuevos elementos, de cómo entender muchos episodios de lo que ocurrió allí en esa toma, en esos días fatídicos de 6 y 7 de noviembre de 1985. Pero a mi juicio, creo que a partir de esta triste y lamentable efeméride puede empezarse a hacer un análisis mucho más ponderado y detenido de qué fue lo que ocurrió. Ya desprovistos de cargas emocionales, de dolores, creo que el país necesita ese análisis objetivo. Y aún sobreviven personas que lo vivieron y otras que lo pueden analizar, digamos, con un espectro mucho más moderado, para que de esa manera, pues, la memoria histórica la conserve Colombia. Las nuevas generaciones deben conocer qué ocurrió y precisamente, y reitero en ello mi pensamiento, hemos de garantizar que eso no se repita nunca en nuestra sociedad, en nuestro país, y que un atentado tan grande como nuestras instituciones, pues si bien no puede quedar en el pasado, pero sea el vivo recuerdo de lo que tenemos precisamente que evitar a toda costa. Pensando en no volver a que se repitan cosas de esas o parecidas que hemos vivido tan dolorosas en la historia colombiana, hemos ya hablado de que no pareciera necesaria una nueva constitución, una nueva constituyente, pero quizás sí sea necesaria reformar en algo la justicia colombiana. Usted, que es abogado, que es externadista, constitucionalista, ¿cree que hace falta algún tipo de reforma y de qué tipo para que nos vaya a mejorar como país? Yo esto lo digo respetuosamente por las instituciones, por las mismas cortes, pero creo que una reforma urgente que a mi juicio necesita la justicia colombiana es retirarles a los jueces las funciones que tienen en materia electoral para que ellos se puedan concentrar en su verdadera tarea, que es la de administrar justicia. Es un punto de vista personal que tengo, pero creo que nuestros jueces necesitan primero dedicarse realmente a su labor, que es esa, la de administrar justicia, y retirarles ciertas funciones administrativas o electorales que no son propias de su labor. Para mí esa sería la principal modificación que yo podría encontrar para que la justicia se fortaleciera y verdaderamente pudiera administrar y prestar su servicio de una manera expedita, eficiente y sobre todo para que el ciudadano siga creyendo en sus jueces. Es que el poder del juez, el poder de
de su determinación, es lo verdaderamente lo que construye ciudadanía, que los ciudadanos colombianos crean en sus jueces. Yo creo que las cortes y la justicia en general, los tribunales, los juzgados, el juez del lugar más apartado de Colombia, todos ellos tienen un reconocimiento ciudadano, pero necesitamos fortalecerlos, necesitamos aumentar la confianza en ellos, porque así también, naturalmente, nuestra sociedad se verá a su vez, pues, mucho más engrandecida y más fortalecida. En ese punto, rector, recordemos que hoy las Cortes de una u otra manera tienen participación en la elección del fiscal general, de procurador, contralor, auditor y también en la elección de los propios magistrados que van a ser parte de cada una de las salas de las altas cortes. Me acuerdo que antes de la Constitución del 91, algo que terminó en este esquema de que usted está hablando, es que la elección de magistrados se hacía por cooptación de las propias salas y era un mecanismo en general criticado también. Entonces, un poco, ¿cómo podría solucionarse lo que usted está proponiendo ahora sin volver a lo que teníamos antes? Sí. Los sistemas de cooptación también tienen sus críticas, pero estos también una participación mixta lo son. Igualmente, parecería que no hay un mecanismo óptimo de elección de los magistrados. Pero yo creo que en la medida en que esas elecciones sí se concentren en cuerpos especializados, con algunas participaciones o ternas simplemente formuladas por otras ramas del poder público, pues puede encontrarse un sistema, sobre todo que le retirar a los jueces esa actividad permanente en procesos electorales. Yo creo que se debe encontrar un sistema mixto, Alfonso, un sistema mixto que realmente evite una concentración en un sistema de cooptación muy arraigado o en un sistema de participación electoral también, digamos, de una gran dimensión que distrae la tarea de los jueces. Mire usted cómo, y para retomar lo que significó para la justicia, imagine usted que cuando se produjo la tragedia, los días 6 y 7 de noviembre de 1985, quedó la Corte desintegrada. Es que el país no ha entendido. Y sin quién los eligiera. Y mire, y es que usted con esa pregunta inmediatamente me permite evocar lo que ocurrió en ese momento. Y son de las dimensiones en las que vuelvo frecuentemente. Digo, pero ¿cómo nuestra sociedad no puede advertir lo que ya ocurrió? Es que se desintegró la Corte. Imagínese usted que el gobierno nacional tuvo que acudir a un decreto de estado de sitio para nombrar a los magistrados y reincorporar esa Corte, recomponer esa Corte. Miren la gravedad de los acontecimientos. El mismo sistema de cooptación no podía funcionar porque no tenemos magistrados. Y por un decreto de estado de sitio, una ruptura, esta es una ruptura, ¿verdad?, del Estado de Derecho, puede acudirse a él precisamente para recomponer la Corte. Hernando Parra, rector de la Universidad Externado de Colombia, hablando sobre la universidad, sobre la unión histórica que tiene la universidad con el holocausto del Palacio de Justicia, del que estamos conmemorando 40 años y que por eso ha sido hoy el personaje de la semana en Caracol Radio. Muchas gracias, Hernando, por acompañarnos hoy. Alfonso, a usted muchas gracias por esta oportunidad y acompañamos desde nuestra casa de estudios al país, a la justicia y a la familia de los magistrados y de los funcionarios, de los ciudadanos que perdieron la vida en esos trágicos acontecimientos de 6 y 7 de noviembre de 1985 que jamás deben volver a ocurrir en nuestro suelo. Y a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos y vernos hoy. El personaje de la semana volverá con el servicio informativo de Caracol Radio. Gracias a todos.